antes de que este cuento fuera adornado con castillos, canciones y finales felices, fue algo muy distinto. En su forma original, la historia de Rapunzel no hablaba de magia benévola ni de amor redentor. Hablaba de hambre, de encierro, de deseo prohibido y castigos que mutilan el alma. Esta versión, recopilada por los hermanos Grimm antes de ser suavizada para niños, está cargada de símbolos oscuros, violencia ritual y una verdad cruda sobre la fragilidad de la inocencia. Aquí, cada torre es una jaula, cada caricia un riesgo y cada lágrima una cicatriz. Este no es un cuento para dormir, es un relato para despertar. El invierno aún no había llegado, pero la piel de la mujer ya estaba helada. A través del vidrio empañado de una ventana sin cortinas, sus ojos hundidos y febriles se fijaban en las hojas verdes y lustrosas que se agitaban suavemente en el jardín vecino. La casa era pequeña, hecha de madera crujiente y techos que rezumaban moho, pero su interior estaba invadido por un calor sofocante, malsano. Ella jadeaba, aferrada al alféizar como si su vida dependiera de ello. Y quizás, de algún modo, lo hacía. Rapón chigo, murmuraba entre labios secos y agrietados, con una urgencia casi religiosa. El nombre de aquella planta parecía tener un eco ritual, como si al pronunciarlo invocara algo más antiguo que el hambre. Su vientre abultado temblaba bajo una bata raída, y en sus ojos se mezclaban el deseo y el delirio. El esposo la observaba sin comprender. Desde hacía días, su esposa había dejado de comer, de dormir, de hablar con coherencia. Solo repetía, con una mirada que no parecía humana, que debía probar esa planta que crecía en el jardín de la bruja. Todos lo sabían. Aquel terreno no era para los mortales. Era el único rincón del bosque donde incluso los pájaros callaban. Pero esa noche, cuando el cielo pareció tragarse la luna, el hombre saltó el muro. Su corazón latía con una intensidad enferma mientras sus pies pisaban tierra prohibida. El jardín lo envolvió con un silencio denso, como si el mundo se hubiera detenido. Tomó las hojas con manos temblorosas y huyó. La primera vez logró regresar ileso. Ella devoró la planta con un ansia animal. Y al día siguiente quiso más. Fue en su segundo descenso al jardín donde la oscuridad cambió de forma. Una sombra líquida emergió entre los tallos, y una voz sibilante le rozó el oído con el frío de una tumba. ¿Robas, sabiendo el precio? La figura que lo confrontó no gritaba ni se movía con violencia, pero su sola presencia era una condena. La hechicera Gothel, con ojos como pozos sin fondo, le ofreció un trato que no era oferta, sino sentencia. Podía llevarse toda la Rapunzel que quisiera, a cambio del ser que su esposa estaba a punto de traer al mundo. Un trueque sencillo, impuro. El hombre, dominado por el terror, asintió sin palabras, sin alma. En ese instante, el jardín entero pareció inclinarse hacia ellos, como si la tierra aprobara el contrato. La bruja sonrió, pero no era una sonrisa humana. Él no lo sabía todavía, pero no había salvado a su esposa. Solo había intercambiado un deseo por una maldición. La noche del nacimiento llegó con un aire espeso que no dejaba respirar. Afuera, los árboles crujían como si algo se arrastrara por sus raíces. Dentro, la mujer gritaba en una lengua rota por el dolor. No hubo comadronas, ni lámparas encendidas, solo el lamento de una criatura que venía al mundo entre sombras y sangre. Y entonces el aire cambió. Gothel no entró, se deslizó. Su silueta parecía más alargada en la penumbra. Los pliegues de su manto tocaban el suelo como neblina negra. No saludó, no miró a los padres. Solo extendió los brazos hacia la recién nacida. La madre la sostuvo por un instante,
como si intentara tatuarse la fragilidad del momento, pero su cuerpo no tenía fuerza para resistir. El bebé fue arrancado de sus manos sin violencia, porque no hacía falta violencia cuando el alma ya se ha quebrado. La bruja la observó durante unos segundos que parecieron siglos. Luego habló con voz hueca. Rapunzel. No fue un bautizo. Fue un sello. Un acto irreversible. Un nombre impuesto como castigo. Como marca. Como aviso. Desde ese instante, la historia de la planta quedó relegada a un rincón polvoriento de la memoria. La fiebre de la madre disminuyó, pero su mirada nunca volvió a encontrar la luz. El padre, por su parte, evitaba hablar. Evitaba incluso pensar. El jardín seguía ahí, verde y vibrante, como si no hubiera ocurrido nada. Pero cada hoja brillaba ahora con una ironía amarga. El lector podría preguntarse, ¿qué contenía realmente esa planta? ¿Qué hambre era ese que solo la Rapunzel podía saciar? Pero la narración no ofrece respuestas, solo imágenes. Manos temblorosas, ojos huecos, una cuna vacía, y una presencia que ya no se marcharía jamás. Bajo una lluvia fina que parecía tejer hebras de sombra, Gothel caminaba sin prisa. En sus brazos, la criatura dormía. No lloraba, no se movía. La bruja no la acunaba ni le hablaba. Solo avanzaba, como si llevara consigo un objeto maldito que debía ser ocultado al mundo. Los árboles parecían inclinarse a su paso, y el viento evitaba rozar su rostro. A lo lejos, en lo más profundo del bosque, algo comenzaba a tomar forma, una construcción solitaria, esbelta y sin puertas, como un dedo petrificado señalando al cielo. Allí sería depositada, criada, moldeada, y desde ese día ya no pertenecería al mundo de los hombres. No existe mapa que señale su ubicación. La torre, elevada en mitad de un claro donde los árboles se marchitan antes de crecer, parece haber estado allí desde siempre. No hay sendero que conduzca hasta su base, ni señales de que alguien la construyó. Solo está, alta, esquelética, envuelta en una niebla perpetua que emana del suelo como un suspiro constante. Las aves no vuelan sobre ella, y el viento, cuando la rodea, lo hace en espirales anómalos que provocan vértigo, incluso a los árboles. Desde una única ventana en lo más alto, se escapa una voz. No canta para nadie, no tiene público. Aún así, entona notas largas, melancólicas, como si la tristeza necesitara encontrar forma para no consumirla por dentro. La voz resuena en el bosque y transforma el aire en algo denso, pegajoso, difícil de respirar. Y entonces, cada tarde, como parte de un ritual inmutable, se oye desde el suelo. Rapunzel, suelta tu cabello. No es un llamado, es una orden. Y lo que desciende desde la ventana no parece natural. Una trenza larguísima, dorada como el sol que ya no alcanza a ver. Cae como una cuerda de horca hasta tocar la tierra. No se balancea, no tiembla. Es recta, obediente. Una extensión de la voluntad que la mantiene cautiva. La narración no explica cómo la bruja sube. No es necesario. La escena basta para sembrar la duda. ¿Es este encierro una cárcel o un altar sacrificial? ¿Qué fuerza impía necesita que esa joven permanezca suspendida entre cielo y tierra, sin tocar ninguno de los dos? Rapunzel crece sin crecer. Cada día repite los mismos movimientos en la torre sin puertas. Acaricia libros cuyos textos han sido arrancados o escritos en lenguas que nadie habla. Come alimentos que aparecen sin ser traídos. Se mira en espejos que deforman su rostro, que le devuelven imágenes que no reconoce. Duerme poco, porque sus sueños están llenos de gritos que no recuerda al despertar. La torre tiene una sola habitación, circular, sin esquinas donde ocultarse. La luz entra solo por la ventana superior, y aún así parece tenue, como si el tiempo allí no obedeciera las leyes del mundo exterior. A veces, la joven cree que han pasado semanas entre una visita y otra.
Otras veces que Gothel nunca se ha ido. La noción de los días se deshilacha. Gothel sube sin esfuerzo, sin emoción. No acaricia a Rapunzel, no la mira con ternura. Le habla con frases breves, instruyéndola en cosas inútiles. Cómo hilar sin rueca, cómo cantar sin moverse, cómo obedecer sin preguntar. Le ofrece peines de marfil, cepillos de espinas, vestidos que huelen a tierra húmeda. Y cada noche, al irse, se repite la escena. La bruja baja, y la trenza desaparece por la ventana, enrollándose como un reptil satisfecho. La torre se cierra de nuevo sobre sí misma, y Rapunzel queda sola, con la brisa hueca y el eco de sus propios pensamientos. La torre no es solo prisión, es instrumento, es útero de piedra, un espacio sellado para incubar obediencia, ignorancia y miedo. Rapunzel no conoce el mundo exterior. Solo lo intuye a través de los cuentos distorsionados que Gothel le relata, plagados de amenazas, monstruos y hombres que devoran la pureza. A veces, mientras se peina en silencio, Rapunzel imagina que existe otro lugar. No lo desea, aún, pero comienza a soñarlo. En sus sueños hay campos, hay fuego, hay ojos que no la juzgan. Gothel lo nota, siempre lo nota, pero no dice nada, porque sabe que toda flor, incluso en cautiverio, acaba por girarse hacia la luz, y entonces la quiebra será más profunda. Una tormenta cae sin anuncio. No hay relámpagos, solo lluvia que tamborilea contra la piedra con furia monótona. La torre permanece inmóvil, impasible, como si la intemperie no pudiera tocarla. Esa tarde, mientras desenrolla su cabello por la ventana, Rapunzel ve algo que no comprende. Muy lejos, entre la bruma de los árboles, una figura oscura se detiene. No se acerca, no se mueve, solo la observa. Ella entrecierra los ojos, pero el mundo allá afuera es demasiado grande, demasiado irreal. Cree ver un rostro o una sombra con forma de hombre. Cree sentir, por primera vez, algo distinto al miedo, una punzada de inquietud y de hambre. No comprende lo que ve, pero ya no puede dejar de mirar. Esa noche no duerme, no canta. Y cuando Gothel sube, percibe, sin saber cómo, que algo ha cambiado. La bruja no le pregunta nada, pero su mirada permanece fija en ella más de lo habitual, como si oliera el inicio de una grieta. El lector comprende que el encierro perfecto ha sido contaminado, no por la figura del bosque, sino por la idea de que existe algo más allá de la piedra, el eco y la voz de su carcelera. Rapunzel no ha escapado aún, pero su prisión, hasta entonces absoluta, ha empezado a agrietarse desde dentro. Y en las grietas siempre entra algo. A veces el bosque guarda secretos no por miedo, sino por respeto. Y durante años, la torre permaneció como uno de esos secretos. No había caminos que condujeran a ella, ni marcas en los árboles, ni rastro alguno de su existencia, salvo el eco lejano de un canto que apenas rozaba las ramas más altas. Quienes lo escuchaban lo confundían con el murmullo del viento o con los suspiros de la tierra. Era un canto delgado, trémulo, que subía por entre la espesura como un lamento sin cuerpo. Pero hubo alguien que lo escuchó distinto, no como un rumor sin dueño, sino como un llamado, una súplica envuelta en notas suaves, casi líquidas, que parecían deshacerse en el aire. El viajero no llegó por casualidad. Aunque sus pasos eran erráticos, había en su andar una dirección firme, una especie de certeza ciega que lo guiaba más allá del razonamiento. Su figura, envuelta en una capa oscura, atravesó el bosque sin detenerse ante la maleza, sin desconfiar de las sombras, como si algo en él reconociera la ruta. Se movía con un silencio reverente, como si cada rama quebrada bajo sus pies representara una profanación mínima.
La torre se alzó ante sus ojos sin anunciarse. No surgió de la distancia ni emergió del horizonte, sino que simplemente estuvo ahí, entre los árboles, como si lo hubiera estado esperando desde antes que él naciera. Observó su altura imposible, sus muros sin puertas, la ventana solitaria en la cima que parecía más una herida que una abertura. Algo en aquella construcción le resultó profundamente hostil, y sin embargo, no retrocedió. El bosque entero parecía haber contenido el aliento. Los árboles no se movían, el aire era espeso, y entonces, desde lo alto, como parte de un ritual que se repetía día tras día, el canto cesó. Una presencia descendió envuelta en sombra. Una trenza cayó desde lo alto con una lentitud inhumana, y por ella ascendió una figura que no podía ser descrita como humana ni monstruosa. La bruja Gothel, sin mirar atrás, se elevó por el cabello como si desafiara las leyes del mundo. Todo en aquella escena parecía ajeno a la lógica, y él, oculto entre la espesura, comprendió que había descubierto algo que no debía ser visto. El canto volvió a escucharse cuando la oscuridad cubrió por completo el bosque. Pero esa noche tenía una grieta. Algo en la voz temblaba, como si la misma joven que lo emitía sintiera que el mundo había cambiado sin saber por qué. El extraño no se marchó. Esperó hasta que el silencio volvió a cubrir la torre como un sudario. Y cuando el momento fue propicio, se acercó. Sus manos, que hasta entonces habían permanecido ocultas, rozaron la piedra rugosa con una cautela reverencial. No llamó, no gritó. Pero había en él una voluntad más fuerte que la prudencia, un impulso que superaba la razón. Había aprendido, observando, lo que debía decir, lo que debía hacer. Y la trenza cayó. El ascenso fue lento, tenso, casi sagrado. No fue un asalto ni una intrusión, fue un rito, un cruce. Cuando llegó a la cima, se encontró con un mundo suspendido en un tiempo diferente. Allí no había muebles, ni ruidos, ni objetos familiares. Solo una habitación circular, húmeda y callada, con un suelo desgastado por los pasos de una sola vida. En el centro, ella, Rapunzel. De pie, con la espalda erguida por la costumbre, los ojos grandes por la ignorancia, el cabello brillando bajo la luz pálida de la luna. Era bella, sí, pero no de la manera en que suelen describirse las doncellas en los cuentos. Era una belleza tensa, inquieta, que no sabía aún qué lo era. Él no dijo palabra, y ella tampoco. El tiempo se detuvo por unos instantes. Luego, como obedeciendo a una pauta antigua, comenzó a bajar, pero no se fue del todo. Esa noche, cuando el viento sopló por entre los árboles, el canto no volvió. Solo el silencio, largo, pesado, cargado de algo nuevo. Y al día siguiente, regresó. Lo hizo sin ruido, sin promesas, solo con la presencia. Día tras día, noche tras noche, escalaba por el cabello como si cada ascenso fuera una forma de consagración. Llevaba objetos extraños, frutos que nunca veía ni habían sido tocados por Gothel, telas que olían a distancia, trozos de pan que sabían a hogar. No hablaban mucho, pero se miraban. Se observaban como si cada gesto, cada parpadeo, fuera parte de un lenguaje que ambos comenzaban a comprender. Rapunzel, que jamás había tocado otra piel que no fuera la de su carcelera, empezó a sentir una agitación que no sabía nombrar. No era amor, aún no. Era el vértigo del abismo, la punzada del deseo cuando todavía está cubierto por la inocencia. Cada visita era un susurro contra los muros del control. Cada mirada, una grieta en la obediencia. Y lo más peligroso, empezó a esperar. Fue en una noche sin luna que Rapunzel, envuelta en la penumbra, entregó al visitante algo que había creado en secreto. Un lazo torcido, imperfecto, hecho con hilos sueltos arrancados de sus propios vestidos.
No era un regalo, era una llave, una declaración, una rendición. Lo colocó entre sus manos con un gesto que no pedía permiso. Y aunque no pronunció palabra, su mirada fue clara. Ya no quería quedarse. Ese acto selló algo más profundo que una decisión. Fue un punto de no retorno, una ruptura simbólica. Rapunzel había cruzado el umbral, y aunque aún no lo sabía, Gothel ya lo había sentido. Porque en las torres no se guardan cuerpos, se moldean almas, y cuando el alma se tuerce, por deseo, por curiosidad o por amor, el encierro deja de ser eficaz. La bruja no necesitó espiar, no necesitó escuchar, lo supo, porque el silencio que encontró al regresar era distinto. No era obediencia, era vacío. Había una ausencia en la atmósfera, una herida reciente en el aire. Y como siempre, Gothel no reaccionó con gritos ni castigos inmediatos. Solo esperó. En la oscuridad del bosque, entre raíces que recordaban todos los pasos, la bruja tejía en silencio el castigo que vendría. Porque no se desafía el encierro sin pagar precio. Porque incluso la más suave de las canciones, si resuena en el lugar equivocado, puede convertirse en traición. Y porque quien sube por una cuerda dorada creyendo que encontrará amor, quizás solo esté trepando hacia su propia condena. No hubo anuncio, no hubo gritos, solo el crujido de la ventana al abrirse. Rapunzel, sentada en el suelo, peinaba en silencio los restos de la trenza, ajena al temblor en el aire. No había cantado ese día. Tampoco había rezado sus frases habituales. Algo en su interior se movía, una inquietud que no encontraba palabras pero que se anudaba en el estómago como un nudo de cuerdas mojadas. Y entonces, Gothel apareció. No trepó esta vez. Ya estaba allí, de pie, como si el viento la hubiese depositado directamente dentro del cuarto, envuelta en una niebla que no pertenecía a este mundo. Su manto chorreaba oscuridad. Rapunzel apenas tuvo tiempo de girar el rostro. No hubo preguntas. No hubo acusación. La bruja se acercó, extendiendo una mano larga y huesuda que sostenía unas tijeras de hierro ennegrecido, pesadas como sentencia. El sonido fue seco, brutal. Un solo corte. El cabello dorado cayó al suelo en espirales grotescas, aún tibio, aún palpitante de memoria. Cayó como un cuerpo muerto, como un lazo roto. La belleza que alguna vez fue símbolo de algo sagrado se transformó en desecho. Rapunzel no gritó, solo cerró los ojos. El silencio después del corte fue más espeso que cualquier alarido. El eco de las tijeras reverberó como un trueno. Y entonces Gothel habló, no con furia, no con odio, sino con algo mucho peor, con decepción ritual, con la calma del verdugo que cumple con su deber. Ya no mereces ser elevada. Gothel no se limitó a cortar. La arrastró por el cabello restante, mechones desiguales que ahora ardían como cicatrices frescas. Rapunzel no luchó, no lloró. Solo caminó detrás, como quien ha sido vaciada. La torre, que durante años fue su único mundo, se convirtió en algo más cruel aún, en testigo. Las paredes húmedas ya no parecían protegerla del exterior, sino burlarse de su fragilidad. Cada rincón conocía sus secretos, cada sombra la había observado pecar. Gothel la llevó lejos, tan lejos que incluso los árboles comenzaron a desaparecer. El suelo se volvió arenoso, el aire seco, el horizonte un espejo blanco donde todo lo vivo parecía condenado a morir. Era el corazón del desierto, un lugar donde el sol no calienta, castiga, donde el viento no canta, corta. Allí la abandonó. Le dejó una bolsa con pan duro como piedra, un odre de agua tibia y una advertencia que no fue pronunciada. No hacía falta. El castigo era claro. Ya no era digna ni de prisión. Su cuerpo, ahora marcado, ya no podía contener la pureza. Por lo tanto, sería lanzada al mundo como un desecho,
como una leprosa de la voluntad. La joven permaneció de pie mucho tiempo, mientras el sol comenzaba a devorarle la piel. No sabía si Gothel se había ido o si seguía observándola desde algún lugar. No sabía si debía caminar, gritar, excavar. Solo sabía que por primera vez no pertenecía a ningún sitio, ni al encierro, ni a la libertad. En la torre vacía, el eco aún conservaba el timbre de su voz. Pero Rapunzel ya no estaba allí. En su lugar, Gothel permanecía agazapada, con el cabello cortado, trenzado y anudado con una precisión enfermiza al alféizar de la ventana. Todo estaba preparado. El lector siente la tensión agazapada en las piedras. Una trampa ha sido sembrada. Una cuerda falsa que no llevará a la luz, sino al abismo. El amor, esa llama que había empezado a encenderse en lo alto de la torre, será utilizado ahora como cebo. El príncipe ya ha partido en su camino de regreso. Él no sabe que subirá por una trenza que ya no pertenece a nadie. Él no sabe que no está por encontrar a Rapunzel, sino a una ausencia. Él no sabe que está a punto de perder la visión. Y algo más profundo aún, la certeza de que el deseo no tiene precio. Y Gothel, mientras espera entre las sombras, no sonríe. Porque la verdadera crueldad no necesita celebración, solo cumplimiento. La tarde se cerraba sobre el bosque con un silencio anómalo, espeso como resina. No había pájaros, ni viento, ni el susurro habitual de las hojas que solían inclinarse cuando el príncipe se aproximaba, guiado por la voz que brotaba desde la torre como un hilo invisible de música. Era la primera vez que aquel lugar no parecía darle la bienvenida. Aún así, él continuó, sin sospechar que el mundo que conocía había sido descompuesto en su ausencia. En sus manos llevaba trozos de tela cuidadosamente recogidos, y en el pecho una promesa que no había sabido nombrar, pero que ardía con fuerza creciente. Liberarla. Aquella noche, todo en su andar era a propósito. Cuando la torre apareció entre la niebla, algo en su forma parecía distinta, más alta, más hostil. Pero el príncipe, ciego de certeza, no vio la amenaza que dormía en sus entrañas. Se detuvo al pie de la piedra y con voz firme repitió el conjuro que le había sido confiado en secreto, esa frase que solo los dos compartían. Rapunzel, suelta tu cabello. Y el cabello cayó, tal como había caído otras veces. La trenza dorada, aún tibia por el sol, se deslizó desde lo alto con una obediencia fantasmal. El príncipe la tomó entre las manos, sin notar que no vibraba con vida. No olió su aroma. No percibió el temblor que solía acompañar cada encuentro. Pero estaba demasiado cerca, demasiado encandilado por el recuerdo. Trepó con rapidez, con el corazón latiendo como si supiera algo que su mente aún ignoraba. Alcanzó el borde de la ventana, asomó el rostro, y lo que vio no fue amor, ni luz, ni salvación. Fue el rostro de Gothel, inmóvil, expectante, una sombra que lo había estado esperando en silencio. Sus ojos, infinitamente negros, no brillaban de odio, sino de exactitud. Ya todo estaba hecho. Ya todo había sido dispuesto. No le dedicó palabras, no gritó, no lo maldijo. Solo extendió una mano delgada y con un gesto seco lo empujó fuera del marco. El cuerpo del príncipe cayó con un grito breve, partido por la velocidad del descenso. No hubo tiempo de aferrarse a la cuerda. No hubo manos que lo sostuvieran. No hubo milagro. Solo el impacto brutal de la caída, y luego el silencio, y luego el crujido. La torre, indiferente, siguió en pie. El príncipe no murió. Abrió los ojos y no vio. Lo que había bajo la torre no era tierra. Era un manto de arbustos espinosos, retorcidos, cubiertos de pequeñas púas negras que parecían haber crecido con sed de carne.
Su cuerpo fue recogido por sus ramas como si la naturaleza misma se hubiera dispuesto a devorarlo. Las espinas le rasgaron la piel, le arrancaron jirones de vestidura, pero lo peor sucedió al llegar el rostro al suelo. 2 ramas quebradas, gruesas como dedos, se clavaron sin piedad en sus ojos, perforando con una precisión quirúrgica como si estuvieran guiadas por una voluntad antigua. El dolor no tuvo forma, solo el vacío, solo el temblor. La oscuridad llegó como una marea definitiva. No supo cuánto tiempo estuvo allí, entre las espinas, sangrando, sin ver, sin entender del todo. Cuando logró moverse, su cuerpo era un ovillo de tendones rotos. Las piernas respondían con lentitud. Las manos no sabían a dónde aferrarse. Pero aún así, se puso en pie. No por esperanza, sino por necesidad. Comenzó a caminar. El mundo que alguna vez había sido suyo, con sus caminos, sus castillos, su linaje, ahora era una masa amorfa de sonidos extraños. La gente lo evitaba. En los pueblos los niños lo miraban con temor, los perros lo olfateaban con desconfianza. Era un príncipe solo en nombre, una figura desfigurada, cubierta de barro seco y sangre coagulada, que arrastraba los pies como si su cuerpo se negara a existir sin su mirada. Cada noche soñaba con Rapunzel, pero su rostro se desdibujaba más y más, como una pintura lavada por la lluvia. Solo su voz permanecía. Un eco suave que a veces emergía del viento, otras veces del agua. Vivía de mendrugos, dormía donde el suelo le permitía, y aún así, en algún rincón del alma, algo lo guiaba. Una brújula sin dirección, un susurro que decía, aún no ha terminado. La narración lo sigue como a un espectro, como a una sombra viva que camina por tierras indiferentes. No hay redención. No hay justicia, solo castigo, y aún no sabemos si es merecido o simplemente inevitable. Una noche sin luna, en mitad de un desierto donde la arena silba con voces que no pertenecen a este mundo, el príncipe se detuvo, no por cansancio, ni por hambre, sino porque algo, en la brisa, lo tocó. Un canto, frágil, solitario, más un murmullo que una melodía. Pero era ella. No supo cómo, ni por qué, ni de dónde venía. Solo que esa voz no era un recuerdo. Era presente, era real, era cercana. Se arrodilló en la arena, sin saber si estaba frente a un espejismo o al borde de la muerte. El aire era caliente, casi doloroso. Y sin embargo dentro de él algo se iluminó. No sus ojos, sino una memoria más profunda, que sobrevivía a la sangre, al cuerpo y al tiempo. Se puso de pie, dio un paso, luego otro. El viento lo empujaba, las piernas le fallaban, pero caminó. Aún no sabía que Rapunzel también lo escuchaba. Aún no sabía que el dolor estaba a punto de transformarse. Pero sí supo algo, que incluso en la oscuridad total hay voces que guían, y que a veces la única forma de ver es haberlo perdido todo. El desierto no tiene compasión, no tiene memoria, no da respuestas. Es una extensión interminable de polvo y viento, donde el sol no ilumina, sino castiga. Allí, en ese no lugar, donde ni el tiempo ni las estaciones se atreven a entrar, camina una figura deshilachada, cubierta por una túnica que alguna vez fue blanca, ahora reducida a jirones quemados por el sol. Sus pies están agrietados, ensangrentados, su rostro, cubierto de una tela que apenas filtra el polvo, ya no recuerda la juventud que tuvo. Sus ojos, hinchados de arena, no miran al horizonte. Miran abajo, al suelo, como si le pidieran respuestas a la tierra que no habla. En sus brazos, dos bultos pequeños, envueltos en tela tejida con hojas secas y fibras arrancadas de los pocos matorrales que se atreven a crecer en esa región maldita. Dos niños, gemelos, cuyas voces aún no han aprendido a decir palabras. Solo emiten quejidos suaves,
llantos intermitentes, sonidos sin idioma. Uno cuelga de su pecho, dormido, y el otro chupa distraídamente un dedo sucio, sin comprender el mundo que lo ha recibido. No conocen cuna, ni techo, ni abrazo. Conocen a Rapunzel, y con eso basta, porque ella es su madre, su todo, su cruz. Cada noche, cuando el viento arrecia como un cuchillo, Rapunzel camina en círculos, cargando a sus hijos mientras tararea un canto que no tiene melodía. No lo hace para calmarles, lo hace para no enloquecer. Su voz, quebrada, casi inaudible, es lo único que le queda de sí misma. Canta para no desaparecer por completo, y sin embargo, mientras canta, el eco del viento parece responderle. Rapunzel ha aprendido a sobrevivir como lo hacen las criaturas del desierto, sin preguntas, sin apego, sin esperar nada. Se alimenta de raíces amargas, extrae gotas de agua de grietas húmedas, recoge insectos cuando hay suerte. Sus manos, antes suaves, son ahora herramientas ásperas, cubiertas de callos y heridas abiertas. Su espalda está doblada por el peso constante de los gemelos. No tiene espejo, pero si lo tuviera, no se reconocería. Ha construido un refugio con ramas secas y piedras apiladas, donde el sol no entra durante unas pocas horas al día. Allí se encierra con sus hijos, acurrucados como animales. El aire es denso, y el silencio lo invade todo. Los niños rara vez lloran. No porque no tengan hambre o miedo, sino porque han aprendido, como su madre, que el sonido atrae al desierto, y el desierto no perdona. Rapunzel no tiene calendario. No sabe cuántos días han pasado desde que fue arrojada allí, ni cuántos años tienen sus hijos. Solo sabe que ya no espera ser rescatada. Ya no imagina la torre. Ya no recuerda el rostro del príncipe. A veces, en sueños, una figura ciega se arrastra por las dunas buscando algo o a alguien. Pero cuando despierta, todo está en calma. Solo arena, solo viento. Los gemelos crecen en silencio, no conocen nombres, no han escuchado historias, no saben lo que es un castillo, un bosque, una cama. Sus únicos estímulos son el pecho de su madre, el calor de su cuerpo y el canto que ella repite cada noche, como una plegaria sin Dios. Esa canción, sin embargo, es más que un consuelo. Es una cuerda invisible, un hilo tenso que atraviesa el mundo y llega más lejos de lo que ella cree. A veces, mientras canta, Rapunzel siente que no está sola, que alguien en algún lugar escucha. No sabe si es un delirio o un rastro, pero sigue cantando, porque si deja de hacerlo, todo desaparecerá. Una tarde, o tal vez fue amanecer, mientras recogía agua turbia de una grieta, sintió algo diferente. No un ruido, no un temblor, sino un aliento, como si el aire, por primera vez en años, estuviera cargado de presencia. Se irguió lentamente, con los niños colgando de sus caderas, y miró hacia el horizonte. No vio nada, solo un punto oscuro, moviéndose con dificultad. No supo si era real, no supo si era enemigo, no supo si debía correr o esperar, pero no corrió. El punto se acercó, tropezando, arrastrándose. Era un hombre, cubierto de barro, con ropas rotas, el rostro consumido por la arena. No levantaba la cabeza, sus manos temblaban, sus pasos no eran firmes, eran súplicas. Cuando finalmente cayó de rodillas frente a ella, Rapunzel no reaccionó. No dijo su nombre. No lo reconoció por la vista. Lo reconoció por el temblor de sus labios, porque aún sin ojos, él repetía algo. Algo que atravesó su pecho como una daga. Rapunzel. Y entonces, como si el nombre hubiera abierto una compuerta enterrada, ella lloró. No lo hacía desde la torre. No lo había hecho en el desierto. Pero ahora, las lágrimas salieron sin freno, pesadas, cargadas de sal y memoria. Cayeron sobre sus mejillas, sobre sus labios, sobre sus manos y sobre los ojos del hombre postrado. En ese momento, el desierto contuvo la respiración.
y el silencio se rompió. El hombre cayó de rodillas, sin fuerza, sin guía, como si el peso de su viaje, años de hambre, ceguera, culpa, lo hubiera vaciado por dentro. Sus manos temblorosas buscaron a tientas el borde del vestido raído de Rapunzel y al encontrarlo, se detuvieron. No hubo júbilo. No hubo palabras elocuentes. Solo el susurro quebrado de un nombre que había cruzado desiertos, pesadillas y muerte. Rapunzel. Ella lo sostuvo sin pensar. Su cuerpo se inclinó hacia el suyo como si ambos fueran ramas vencidas por el mismo viento. Lo rodeó con los brazos, con los hijos aún prendidos a su cintura, con la piel agrietada, con el alma desbordada. El príncipe se aferró a su cintura como un náufrago. No lloró. No tenía lágrimas, pero ella sí. Y esas lágrimas, pesadas como piedras antiguas, comenzaron a caer, una tras otra. Lágrimas que no eran solo por el reencuentro, sino por todo lo perdido, por el encierro, por la trenza cortada, por el dolor sin palabras, por los años que nunca serían recuperados, por la infancia robada a sus hijos, por los sueños que no volvieron, por la torre, que aún los miraba desde el recuerdo. Lágrimas que descendieron por sus mejillas, bajaron por su cuello y cayeron sobre el rostro del príncipe. Primero una, luego otra, y cuando el tercer llanto tocó la piel rota bajo sus ojos, algo sucedió. No fue un milagro explosivo, no fue una luz, fue un parpadeo involuntario, un espasmo mínimo. El cuerpo del hombre tembló, sus párpados se crisparon, y entonces, lentamente, con el sonido áspero del desuso, los ojos se abrieron, y vio. No gritó, no exclamó, solo miró. Pero lo que vio no fue un paraíso, ni una visión idealizada de la mujer que recordaba. Vio a Rapunzel, rota por el tiempo, consumida por el desierto, envejecida por la soledad. Vio las grietas en sus labios, la piel ardida, las venas marcadas en sus brazos. Vio los gemelos dormidos, aferrados a ella como si fueran parte de su cuerpo. Y sin embargo, vio algo más, algo que había buscado por años sin saberlo, la verdad, no la belleza, no la salvación, sino la realidad cruda, honesta, viva. Y fue entonces cuando lloró él, no por haber recuperado la vista, sino por haber encontrado algo que, incluso en su ceguera, había sentido, que en medio del sufrimiento absoluto aún podía haber humanidad. Rapunzel no habló. Lo observó con una expresión que no era sonrisa ni llanto. Era un gesto nuevo, aprendido en el dolor, la paz amarga de los que han perdido todo y, sin embargo, no han sido devorados. Juntos permanecieron un largo rato en silencio. El viento los rodeaba, pero ya no dolía. El desierto, por primera vez, no parecía enemigo. Y los niños, al despertar, no lloraron. Rieron, por primera vez. Una risa breve, confusa, como el canto de un pájaro que no sabe que ha nacido. El sonido se elevó y se dispersó por el aire como una semilla, una ofrenda mínima. Y en ese instante, sin necesidad de promesas ni explicaciones, supieron que era hora de irse. Regresaron al reino. Sí. Pero no como príncipes, no como redimidos, no como leyenda. El pueblo los miró con desconcierto, con temor, con superstición. Una mujer de cabello mutilado, un hombre con la mirada gastada, 2 niños sin nombre. No se proclamó fiesta, no hubo bienvenida, solo un regreso, como si hubieran vuelto de un lugar que no debía existir. El castillo se mantuvo en silencio. Las puertas se abrieron, pero las sombras no se disiparon. Vivieron allí, lejos de las cámaras doradas, en un ala apartada, como fantasmas que prefieren no ser vistos. Rapunzel no quiso títulos, no quiso tronos, solo pidió silencio. Un jardín pequeño, un pozo, un espacio donde cantar sin miedo, donde recordar sin dolor, donde no tener que explicarse nunca más. El príncipe, ahora hombre, no volvió hacia hablar del bosque, ni de la torre, ni de Gothel. Pero cada noche,
Antes de dormir, tocaba el rostro de Rapunzel como si aún no pudiera creer que la tenía cerca, como si quisiera confirmar que el infierno había terminado, o que aún lo llevaban dentro. Y aunque criaron a sus hijos con ternura, nunca ocultaron las cicatrices, no contaron cuentos de hadas, no prometieron mundos justos, enseñaron en cambio a resistir, a cantar en medio de la tormenta, a no mirar hacia la torre, aunque aún pudiera verse a veces desde la ventana más alta del castillo. La narración se cierra no con una celebración, sino con un susurro, porque incluso la reunión final no borra el camino, y porque incluso las lágrimas que curan dejan sal. La historia no termina, solo se duerme, como el eco de una maldición que, aunque rota, aún respira bajo tierra.